el apóstol Pablo habla de dos clases de tristeza. Ah, Habla de la tristeza según la voluntad de Dios que produce arrepentimiento y también la tristeza del mundo que solo produce muerte. Vamos leyendo 2 los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y desde luego el pecado produce tristeza. Dice el Salmo 38, verso 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y luego el Salmo capítulo 40, verso 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Es una afirmación muy clara y muy fuerte de la consecuencia del pecado con respecto a la tristeza. Muy bien, vamos comenzando con el estudio de la tristeza del mundo. El pecado produce tristeza, como estamos afirmando, pero lamentablemente la mayoría de los hombres, para ellos es nada más tristeza. Sí, es tristeza, pero solamente lleva a más tristeza y últimamente a la muerte o de ser perdidos eternamente. Primero de Juan 3, versículo 4, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Entonces, la cosa es descubierta, el pecado es descubierto y desde luego hay consecuencias. Produce toda clase de tristeza. Los que tengan tristeza mundana no sienten tristeza por haber pecado contra Dios, quebrantando leyes divinas, sino porque al ser descubiertos hubo consecuencias no placenteras y están condenados por su propia conciencia. Produce vergüenza, castigo, puede haber multa, puede haber cárcel. Hay varias consecuencias. Produce tristeza porque el pecado provoca pesar y resentimiento ante esas consecuencias. Los vicios son causa de mucha tristeza. El fumar puede producir el cáncer de pulmones. La tomada de bebidas alcohólicas puede destruir el hígado. El exceso de comer puede producir alta presión de sangre y también diabetes. Hay toda clase de consecuencias que en turno producen mucha tristeza. Es la tristeza según el mundo. Tal tristeza no evita la repetición de las prácticas que la producen. Lamentablemente, por más que causen daño y tristeza, muchos siguen con sus malos hábitos y hasta sus crímenes, siempre esforzándose para evitar las consecuencias negativas, pero son inescapables y sobre todo la tristeza.
Vamos viendo algunos ejemplos de esto para así concretar el estudio. En Génesis capítulo 4, el caso de Caín, de ese verso 8 dice que Caín mató a su hermano Abel y luego los versículos del 12 al 14 describen la consecuencia de su pecado y su tristeza mundana. Estoy leyendo el texto desde el verso 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante, extranjero, serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Consecuencias muy, muy pesadas que producen tristeza mundana. Luego el caso de Esaú, vamos leyendo en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17 acerca de Esaú. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No hubo oportunidad para el arrepentimiento de su padre Isaac. Seguramente el error de este hombre produjo una tristeza mundana muy amarga. Algunos hermanos hebreos estaban vendiendo su primogenitura y volviendo a la religión mosaica, y siempre existe el peligro entre hermanos ahora de vender su primogenitura para cosas mundanas. Peligro existe para nosotros también. Ahora el caso de Judas. Mateo 27, de 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Sobrada tristeza, pero no era tristeza piadosa, sino mundana, y llevó a la muerte física, porque cometió suicidio. El rico mencionado en Lucas 16, el que no era rico para con Dios. Lucas 16, 23, 24, cuando murió este rico, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es muy importante observar que este texto es historia, no es parábola. No es parábola, porque aquí vemos el nombre de uno de ellos, Lázaro, y el rico también era personaje de la historia, y no era parábola. Porque las parábolas nunca dan nombres de las personas mencionadas, y este texto sí lo hace. Habla de un hombre llamado Lázaro, que al morir, él fue al paraíso, llamado el seno de Abraham, así por los judíos. Otra cosa muy importante es que el tormento del hombre infiel comenzó cuando murió.
Tanta gente cree que uno muere y luego todo es en paz, es pacífico y ahí están por milenios. No, no, él al morir alzó los ojos estando atormentado en llama de fuego. Es pensamiento alarmante. ¿Y quién puede describir la tristeza mundana que produjo? Voy a repetir, cosa muy importante es que el tormento del hombre infiel comienza cuando muere. Tanta gente pone ahí descanse en paz. Es lo que escribe en los epitafios de las tumbas. Pero según este texto, los que mueren sin obedecer al Evangelio no descansan en paz, sino que son atormentados en llama de fuego. Esta es la tristeza más aguda. Como Jesús dice, ahí será el lloro, el crujir de dientes. Y ese lloro no termina. Imagínense, hermanos, el llorar, el gritar, pidiendo misericordia, y no tiene fin. Eso nos debe sacudir de la indiferencia. Esta es la tristeza más aguda. Ahora, también vamos leyendo el caso de las 5 vírgenes. Voy a tomar un momento para leer este texto. Las 10 vírgenes que salieron para recibir al marido. Dice entonces Mateo 25. Mateo 25 del verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y luego todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pues él respondió y nos dijo: de cierto que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero pueden estar completamente seguros de esto, que va a haber mucha tristeza entre aquellos que no están preparados para la venida del Señor. Ahora el ejemplo de la tristeza piadosa, según la voluntad de Dios. Vamos comenzando con los hermanos de José. En Génesis 42, 21, ya cuando José se descubrió a sí mismo que yo soy
José, su hermano, a quien vendisteis a los egipcios como esclavos. Y luego ellos dicen, hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Este texto indica que su conciencia les molestaba, desde luego. Parece obvio que hubo cambio en ellos. Ya no son los mismos hermanos como antes cuando vendieron a su hermano a los ismaelitas. La tristeza piadosa se ve claramente, mayormente en Judá, uno de los hermanos, cuando se ofreció a sí mismo como esclavo de José para que dejara que Benjamín volviera a su padre. José tenía la idea de quedarse con Benjamín, su hermanito, y dejar que los demás volvieran. Y dice Judá, no, si regresamos sin Benjamín, no, pues será la muerte de nuestro padre. Él no lo aguanta. José se dio cuenta que eran hombres cambiados. Habían sufrido la tristeza que es según Dios. Y ahora están muy arrepentidos y se ve el fruto de su arrepentimiento en lo que dice Judá. Entonces, recordemos que estos hombres llegaron a ser cabezas de las 12 tribus de Israel, que componían la nación, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero no eran los que habían vendido a José allá hace tiempo atrás, pero son los que están arrepentidos y muestran tristeza que es según Dios. Vamos leyendo también un texto. David cometió pecados que decimos que feo fue eso. Él se enamoró de una mujer, cometió adulterio y luego logró que su marido fuera muerto y todo. Ahora, Salmo 51. Ahora es el salmo de arrepentimiento, de tristeza que es según Dios. Es la expresión de David, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, este es tristeza según la voluntad de Dios. La tristeza que produce arrepentimiento. Arrepentimiento que lleva buenos frutos. Dios no echó a David a la basura. El gran alfarero, habiendo formado este barro y se echó a perder en David. ¿Y qué hará Dios con él? ¿Echarlo a la basura? No, Dios conoce a los hombres. Y él sabía que David era capaz de humillarse y mostrar su tristeza que es según Dios. Y fue perdonado y desde luego siguió sirviendo a Dios y manifestando que él era un hombre conforme a la voluntad de Dios. Muy interesante. Lo mismo Pedro, el apóstol Pedro, lo que él hizo, una cosa tan fea de negar a Cristo en presencia de esos enemigos que lo querían crucificar a Cristo, y Pedro diciendo aún con juramento que no lo conozco. También él era digno de ser echado a la basura. No, Dios conoce, Él sabe todo. Y Pedro, él
lloró amargamente. Tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Lloró amargamente. Y luego llevó fruto de arrepentimiento, predicó. Ahí después de la resurrección de Cristo, él predicó el sermón del día de Pentecostés. Él con los demás apóstoles. Pero muy hermoso el ejemplo de Pedro, como ejemplo de la tristeza que es según la voluntad de Dios. Y vamos leyendo unos versículos acerca del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, comenzando con versículo 17, vamos con el 14. Lucas 15, 14. Cuando el joven pródigo, decimos, cuando todo lo hubo malgastado, él salió, llevó la herencia, él pidió su herencia así temprano y llevó su herencia a una provincia lejana, y cuando todo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, animales inmundos para los judíos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, ahora aquí está la tristeza que es según Dios. Volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso manifiesta claramente que él tenía la tristeza, pero es según la voluntad de Dios. Tristeza que le llevó a volver a su padre, diciendo que no era digno de ser recibido como hijo. Y él pide nada más ser recibido como jornalero. Pero el padre, que representa a Dios, lo recibe así, abrazándole con besos y poniendo el anillo en su mano y zapatos en los pies y proclamando una fiesta para festejar el regreso de su hijo pródigo. Pero es un ejemplo muy hermoso, muy claro de la tristeza que es según la voluntad de Dios. Bueno, llegando al día, como ya mencioné, el día de Pentecostés, cuando Pedro y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y predicaron el Evangelio a aquellos judíos que habían crucificado a Cristo. Y en Hechos 2, del 37 a 41, oyendo el sermón, ellos se convencieron y se compungieron de corazón. Ahí está la tristeza que es según la voluntad de Dios. Y preguntan, ¿qué haremos? Queremos ser perdonados, ¿verdad? Y dice Pedro, entonces, pues, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, para ser justificados, para que sus pecados sean borrados. Muchos sectarios dicen, no, el bautismo, nada que ver. Pedro dice que es para perdón, para ser justificado. ¿Y lo que pasó? Los 3,000 que fueron bautizados fueron salvos, justificados, porque mostraron la tristeza que es según Dios y confesaron a Cristo, fueron sumergidos en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de pecados. Y fueron perdonados, justificados y añadidos a la iglesia que Cristo estableció, la iglesia por la cual Él derramó su sangre, la única iglesia.
mencionada en la Biblia, la única, la iglesia de Cristo. Entonces otro, Saulo de Tarso, manifestó tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, porque él ayunó 3 días, ayunando. Dice en Hechos 9, 8 y 9, que oyendo lo que le decía el Señor, se humilló Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia. Y Cristo aparece a él, y este hombre fue completamente cambiado. Ahora, el texto que introduce este tema de la tristeza que es según Dios, es segunda a los Corintios 7. Vamos leyendo versos 10 y 11. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Por la tristeza del mundo produce muerte. Porque, he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Los Corintios. Esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Esa es tristeza que es según Dios. No es tristeza mundana. Nada que ver con tristeza mundana. Una tristeza profunda que tuvo mucho que ver con este cambio, el arrepentimiento y cumpliendo con la voluntad de Dios. Muy hermoso el texto, segundo a los Corintios 7, 10 y 11. Entonces, el arrepentimiento, que es cambio de corazón, arrepentimiento es cambio de corazón, está involucrado el entendimiento, está involucrado la voluntad, las emociones, la conciencia, todo esto en este cambio de corazón que resulta en el cambio de vida. Cambio de vida. Tener tristeza según Dios en sí no es arrepentimiento, sino que produce el arrepentimiento. Tristeza mundana causada por el pecado produce remordimiento muy amargo. Sin lugar a dudas, los que son atormentados en llamas de fuego, como el hombre de Lucas 16, están gritando eternamente. Están gritando, oh, pero si hubiera obedecido a Dios, si hubiera obedecido al Evangelio, si hubiera aprovechado la invitación de Cristo. Pero ya no, en ese lugar no hay esperanza. Es como Abraham dijo al rico, no, ahora no. Ahora la condición es que Lázaro, él recibe consuelo y tú estás atormentado. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este estudio tan, pero tan importante. Que el Señor les bendiga.